Bueno, como les habíamos anunciado, hoy tenemos unas tandas de entrevistas interesantes para cerrar la semana. Abrebocas pues de lo que será ya el cotorro político a partir de la instalación del 20 de julio, el domingo del Congreso. Y claro, nos acompaña, faltaría más, el alcalde de Bogotá, el doctor Gustavo Petro Urrego. Alcalde, buenos días. ¿Cómo está, Antonio? ¿Qué tal? Bien, bien, chévere tenerlo por acá de nuevo. ¿Cómo vamos? Bien, La ¿no? última vez que nos vimos fue antes del partido. Antes del Antes partido. del partido, Es sí señor. ¿Cómo íbamos, como dicen las señoras, cómo íbamos de bien? Íbamos bien. No, pero seguimos bien. Seguimos súper Oiga, bien. alcalde, mire, voy a recurrir a la inmediatez de la memoria. ¿A qué hora se levantó hoy? Hoy me levanté a las 5:30. A las 5:30 de la mañana. Bueno, entonces generalmente cuando uno se levanta, viene del mundo onírico, del mundo de los sueños, de lo que uno sueña, y ¡paf! Viene ese corte del despertarse a la vigilia, e inmediatamente uno piensa en los temas, y generalmente piensa, Gustavo Petro, en las preocupaciones. Me imagino que en su caso, los temas y las preocupaciones de la ciudad. Se la pongo doble la pregunta. ¿Qué fue lo primero que pensó hoy usted en el contexto de lo que pasa hoy, Julio, en Bogotá? La primera preocupación. Y por el otro lado, si en el mundo de los sueños, ¿qué sería lo que usted sueña o soñó ayer para Bogotá? Empecemos con las preocupaciones. Se levantó, pum, se puso el pie en el piso. Se puso freudiano. Casi. Sí, es. Peligroso. Pero interesante. Pero chévere, ¿no? Va hacia el subconsciente. Sí. Digamos, si en la vida normal de un ser humano, en el momento de despertarse debería haber un episodio de ensoñación, le llaman, Ah, eso está que es chévere. donde nacen las ideas. Exactamente. Muchas cosas interesantes, digamos. Es un episodio, pero como no es así, Como no hay tiempo para... la ensoñación sí se dé paso es a la preocupación. Y eso no está bien, pero así es. Pero Entonces, toca enfrentarlo. ¿qué es lo primero que pensé? Tengo que levantarme para ir al primer café. Bueno, eso es una diversión. Claro, ¿no? Dirigir Bogotá es indudablemente complejo, difícil. Si uno se apersona de eso, podría suceder lo mismo de ciertos congresistas a propósito del 20 de julio. Pasan 4 años y no abren la boca. De agache. Sí, pero hay otros que indudablemente, independientemente de sus posiciones políticas, se esmeran, estudian. El Congreso es una universidad completa de temas diversos del país. El que entre al Congreso y se meta en el Congreso sale muy bien en relación al país, y el que se meta a la alcaldía y la viva, la sienta, indudablemente se va volviendo un experto en otro tipo de temas diferentes a los del Congreso en general, pero absolutamente pertinentes, porque se vuelve incluso, yo diría, emocionante. Hoy, ¿qué puedes hacer para sacar gente de la pobreza? Que es a pesar de toda la oposición y todo este cerco Y lo de todo coyuntural tipo, y tal, sí. yo no he dejado de perder, porque uno de los intentos de la presión sobre la alcaldía es precisamente que desviemos los objetivos. Distracciones. Sí, entonces, claro, no, que vamos a trasladar recursos de los colegios para hacer la autorruta. Y entonces, obviamente, ya estaríamos en otro modelo de ciudad. Y la presión trata de llevar y de cambiar el proyecto de ciudad que se le propuso a la ciudadanía en las elecciones. Nosotros no hemos dejado desviar esos propósitos, pero esa es la preocupación. ¿Cómo mantienes los ejes que propusiste desde el principio, por lo cual votó la mayoría, y que no deben perderse en medio de las emergencias, de las urgencias, de los problemas cotidianos? De eso que llaman de manera tan llena de grasa los chicharrones. Sí, esos son 50 al día. Y las presiones, indudablemente existen, cada vez más grandes desde el inicio del gobierno, pero que están hechas es para eso, para desviar la atención de los objetivos centrales de la Bogotá humana. Pero a usted en esa situación del mandato que ha tenido hasta ahora,
que ha sido muy difícil porque le ha tocado defenderse mucho todo frente a las decisiones que toma el procurador, luego las del Consejo de Estado, sale de la alcaldía un tiempo. Ahora uno da la impresión de que cuando hubo elecciones como que hubo una tregua, exactamente, pero salimos de elecciones y empezaron a atacarlo, ¡pum! Y vuelven a bombardearlo y a través de lo que hace un concuñado suyo. Y entonces usted sale, responde y entonces la gente dice, no, pero es que no ha respondido concretamente lo que es. Sí, empezando por esa manera de referirse a esta persona. Sí. ¿Cierto? El concuñado de Petro. Exactamente. Nadie te dice el concuñado de Manolito. Sí, 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 sí. Eso sería, además nadie sabe quién es, pero Claro. y a nadie, digamos, en realidad le interesa, porque si supongamos que esa persona fuese X personaje, pues se refieren a él con el nombre propio. Jamás a Pacho Santos le dice el primo de Santos. Primo doble, además. ¿Cierto? El primo de Santos, no dicen así. Doble. Dicen Pachito Santos, los que lo quieren, y Pacho Santos los que no lo quieren. Pero nadie se pone a decir el primo de Santos, tratando de endilgarle al presidente los devenires del señor Francisco Santos. Pero así es en mi caso. Entonces, concuñado no es nada de uno. Punto. Mi familia es mi papá, pensionado, que vive en 100 metros, apartamento de 100 metros cuadrados, el mismo de antes de llegar yo a la alcaldía. Mi mamá está exiliada. ¿Su mamá, perdón, Gustavo, qué? Exiliada. Exiliada. Mi hermana está exiliada. Mi hermano gana 700,000 pesos mensuales. Esa es mi familia real. Mis tíos paternos, el tío Negro y mi tía Paquita, porque Carmen se me murió hace poco, son campesinos de asadón de verdad, no son... ¿En Córdoba? En Córdoba, en Ciénaga de Oro, viven en casas de bareque con techo de palma el día de hoy. Mis tíos maternos se murieron ya todos. Mis hijos están en la universidad, menos mal, es uno de mis orgullos. Y mi esposa, esa es mi familia. De ellas no hablan, porque si quisieran hablar de mi familia tendrían que aceptar algo que es poco usual dentro de muchos dirigentes políticos, y es que no se han enriquecido con 15 años que yo llevo en el Senado, en el Congreso, y con 2 años y medio en la alcaldía. Luego, nosotros podemos darnos el lujo de decirle, lujo que no debería ser lo normal, ¿cierto? Sí, pasé por la vida política de este país 20 años ya, legal, la vida política legal, y ninguno de mi familia se ha enriquecido, ni yo mismo. Yo tengo problemas, porque además me embargaron la cuenta, Sí. y tengo problemas para pagar las cuotas de mi casa. Casa en la que no puedo vivir, además. ¿Sigue embargada esa cuenta? Eso le iba a Eso preguntar fue- yo, ¿cómo está ese Es tema? una venganza. Sí, claro. Pero Al entonces, grifo, le cerraron su propia Es que llave. como el ladrón juzga por su condición, creen que como el móvil de buena parte de la vida política del país es la codicia y el enriquecimiento, El billete. entonces creen que al embargar cuentas dan al corazón del personaje. ¿Cuáles son entonces sus bienes en ese caso? Yo no tengo carro, no tengo finca, Pero, ni digo, un metro nosotros. cuadrado. del Y corazón. abrí una cuenta una vez en el exterior en uno de mis exilios y tiene $5 de saldo. Se la van a cerrar por Eso no le falta sirve para un plata. carajo. Todavía que tiene $5. No quiero nada, o sea, después debe tener menos 15 a punta cuotas de manejo. Y una casa, que es como siempre pensé en mi familia, con una deuda hipotecaria que me está ahogando. Yo le preguntaba por los otros bienes, es que me parece Valores. chévere la metáfora que, bueno, la gente que les gusta el billete creen que es que el mundo se mueve por el billete y punto. Es decir, que uno si no tiene la cuenta abultada, pues no existe. Pero ¿cuáles son de una manera general, y no me diga que lo estoy psicoanalizando otra vez porque no va para allá, ¿cuáles son esos bienes? Pues evidentemente uno los ve en su proyecto de la alcaldía, pues los derechos humanos, la defensa de lo público. ¿Cuáles son esos bienes, como diría Bateman, supremos en el caso suyo? Yo he dedicado mi vida a pelear por principios. En uno de esos Twitter alguien decía, ¿y usted tiene principios? Claro.
he arriesgado mi Fíjese vida. usted que en materia, perdóneme, alcalde, en materia de comida se asocia el principio a la entrada. Y ¿Qué a le veces sirvo uno de le dan principio? lentejas de principio. Pero la otra es la entrada, que es el billete. Bueno, Y a veces sirven mermelada de principio. Lo peor es que ese es el postre postre. al principio. Ese es el Fíjate, postre. las dos cosas. Entonces decían, claro, es que cuando uno abandona la familia, porque yo abandoné mi familia más o menos a los 22 años, que era concejal de Zipaquirá, y no era, digamos, me fui a vivir entre los pobres en el barrio Bolívar 83, que fue un barrio que yo hice de 22 años. Ahí se empezó a marcar mi destino político. ¿Por qué lo hice? Porque yo consideraba que era lo justo, que la gente sin techo tuviera techo. Y ahí empezamos a arriesgar la vida, porque como era militante del M-19, ese barrio se convirtió en un escenario de persecución en ese entonces de los militares y el gobierno contra mí. Pues no era la persona que soy hoy, era un muchacho que ellos consideraban que por ser militante del M-19 y concejal de Zipaquirá, ahí, en ese municipio, pues debían eliminarme. Y desde entonces he hecho lo mismo. Digamos, he enfilado cada actividad mía de tipo político, la que tuve en el Congreso, la que tuve en mi vida clandestina, la que ahora tengo en la alcaldía, ha sido destinada, puedo que me equivoque o no, a tratar de construir justicia social. Porque me parece que es el problema fundamental del país. De ahí derivó la violencia, la guerra, de ahí deriva una serie de dolor humano que no se ha solucionado simplemente porque tenemos una élite, en primer lugar, una élite político-económica, y en segundo lugar una clase media alta que de vez en vez, muchas veces la apoya con un egoísmo social profundo, intenso. Digamos, egoísmo social que ha llevado a parte de estas personas hacia una violencia atroz, fascista. Alcalde, volvamos al despertar. Le decía yo que en lo puntual, ¿cuáles son esas preocupaciones del hoy, del acontecer de la ciudad? Y usted como alcalde, hoy, en este día de julio, usted se despertó. ¿Qué es lo que verdaderamente lo preocupa? ¿A qué está destinando sus esfuerzos mentales y personales y hasta físicos en la coyuntura de este mediados del mes de julio? A lograr que el gabinete logre ejecutar el programa. El gabinete ha sufrido varios golpes. El cambio de gobierno fue... Claro. Todavía no hemos hecho una evaluación pública de ello, pero ese cambio con sus antecedentes y después el regreso provocó una situación difícil en la ciudad. Ya hablaremos qué perdimos. En el mes que estuvo Rafael Pardo. Sí, no por él, no estoy hablando de él, sino el simple hecho. Es que eso no, en una ciudad tan compleja. Se detiene todo. Claro, cuando llega una persona que no tenía ni en su intención siquiera las cosas de la ciudad, los problemas de la ciudad, pues en el fondo va manejando la ciudad una tecnocracia media que coge el poder. Sí. Esa tecnocracia media no es apolítica, no es técnica realmente, devuelve la ciudad hacia otro tipo de ejes en los que yo me he esforzado de sacarla. Ya. Pero ¿Y pasó eso en tan solo un mes, claro, alcalde? Claro. Y usted viene y hace algunos cambios para que haya más ejecución, empieza, y todavía le faltan algunos otros cambios o ya Yo creo que sí. Hay un segundo hecho y es que el funcionariado está bajo terror y eso hay que reconocerlo. Digamos, los 2 años y medio de recibir ataque tras ataque ha asustado a mucha gente. Y no me refiero al gabinete propiamente, me refiero al funcionario que en el fondo toma decisiones, pone el chulito, al abogado que tiene que dar un concepto jurídico, al que tiene que abrir una licitación, al que tiene que tomar una decisión.
ese tipo de funcionarios están viviendo un régimen, a veces a mí me preocupa mucho porque no es solamente en Bogotá. El Estado colombiano se está transformando en una especie en una guerra interna, el Estado contra el Estado. Yo creo que el mayor enemigo del Estado ni siquiera es las FARC. El mayor enemigo del Estado está dentro del Estado mismo. Los organismos de control Son unos sistemas de chantaje que derivan de un sistema político, obviamente. El sistema político real colombiano, clientelista, rentista, que, bueno, no vamos a profundizar de eso, al entrar y tomar el Estado, que debería ser el Estado de la ciudadanía, pero es el Estado de las roscas, del sistema político clientelar que tenemos, ese Estado choca dentro del mismo. Y se van autodestruyendo, destruyendo mutuamente. Es un sistema de chantajes. Tiene un enemigo interno, volviendo a los Yo temas. no la calificaría una democracia, aunque obviamente la sociedad colombiana va luchando por una democracia y se han logrado éxitos. Realmente el Estado colombiano no es un Estado democrático. Y la paz implica tener un Estado democrático. Alcalde, cuando usted habla de una guerra del Estado contra el Estado, estaba haciendo referencia en términos institucionales, pero hemos hablado en los últimos días sobre el problema de la democracia en pesos y contrapesos, el tema de las reelecciones, o además de eso estamos hablando de unas élites políticas tradicionales que se encuentran de pronto con élites políticas que algunos son más regionales o un poco emergentes élites político-económicas e incluso sociales que se están disputando el poder con esas élites históricas. Sí, hay una línea de fractura, digamos, entre lo que podríamos llamar la oligarquía bogotana, pero cada vez... Y la otra oligarquía terrateniente. Y las élites regionales, que no es el pueblo regional, son élites regionales con poder. Hay un choque, visiones diferentes, se vio en las pasadas elecciones, pero, claro, hablar mucho de política no es propiamente mi competencia en este momento, aunque me gusta. Sí. Pero, digamos, la fractura que vivió el país últimamente entre uribismo y santismo expresa en parte eso. Son élites regionales que perdieron poder frente otra vez a una élite bogotana. Pero también hay otros temas más de fondo. Digamos, el uribismo pudo ganar. El uribismo pierde las elecciones por atacar el gobierno democrático de Bogotá. Ellos no lo pensaron, ¿cierto? Pero por atacar el gobierno democrático de Bogotá, prácticamente hoy, al cabo de todo este episodio electoral, se puede concluir que perdieron el poder. Alcalde, en ese sentido, en ese realinderamiento que se produjo en la segunda vuelta electoral, en el cual claramente todos los sectores de izquierda, salvo el MOIR, incluido el progresismo, entraron a apoyar la alternativa de la paz, fundamentalmente. ¿Cómo siente usted que se va a jugar ahorita, ya no el 20 de julio, sino el 7 de agosto, con la nueva posesión del presidente Santos, esos tiempos de paz, esas relaciones entre los sectores que finalmente fueron definitivos en la reelección de Santos? Por ejemplo, los cientos de miles de votos que el progresismo le puso en Bogotá y que de alguna manera muy fuerte definió la posibilidad de que ese millón de votos de diferencia existiera. ¿Cómo ve usted este proceso en cuanto a unidad nacional? Están diciendo, por ejemplo, que no, que es que algunos sectores de la izquierda, el progresismo, de repente podría tener posibilidades de llegar a un ministerio, que podría participar de alguna manera del poder. Yo lo veo tanto casi, doctor Petro, como cuando en los años 90, por ejemplo, Antonio Navarro termina siendo ministro del gobierno de Gaviria después de la desmovilización. ¿Cómo analiza usted eso? Bueno, me mete usted en camisa de 11 varas, pero... Digamos que a mí me interesaría recoger las juventudes que nos han venido apoyando muy fuertemente, y tratar de construir con ellos nuevos canales de expresión político-social en el escenario que se abre. Pero usted me remite
También estos mismos dicen, usted tiene principios, usted se vendió por mermelada, dicen. Es decir, alcalde, yo no le estoy diciendo que hable de política. Mermelada. Yo no le estoy proponiendo que hable de política, sino que hable de país. Y usted tiene pues, legitimidad para eso, ¿no? Digamos, la mermelada es la entrega, esas palabrejas que se inventan, ¿no? Como los falsos positivos para ocultar otras realidades. La mermelada es la entrega de pedazos del Estado para ser usufructuados por clientelas políticas, porque conciben la política como el robo del recurso para autosostenerse y potenciarse. Y círculo vicioso, sí. Y se pierde la gobernabilidad real en un país o en una región, porque eso es lo mismo. Eso es muy diferente a si un gobierno se conforma con fuerzas políticas diferentes que se juntan porque están de acuerdo con un proyecto de gobierno, con un programa. Quizás en aquel entonces que usted se refiere históricamente, había una idea que era llevar el país hacia reformas democráticas que se plasmaron en la Constitución del 91. Sí. Participar o no era válido, ya es historia patria, pero la decisión del M19 en aquel entonces fue participar. Pero hoy valdría la pena la construcción de un gobierno de paz que significaría un programa de reformas democráticas precisamente para hacer la paz. Si eso se produjera en el país, que no hay hoy, si se produjera en el país, uno podría decir, la manera de pensar progresista se debería expresar en ese tipo de gobierno de paz. Pero el pensamiento liberal tradicional, alcalde Petro, permitiría ir al fondo de esas reformas de posconflicto, es decir, ellos solitos, es lo que uno ve ahí, ¿llegarían a eso o de una manera casi que hermanable necesitarían una ayudita? Yo lo que pienso es que, digamos, eso lo decide el gobierno. Sí, claro. Si el gobierno decide repetir el gobierno pasado, el gobierno que se acaba el 7 de agosto, si es la segunda parte de, creo que sería un fracaso histórico. Definitivamente. No, digamos, creo que no podría hacer la paz. Y si no hace la paz, entramos en una cadena de descomposición política aguda. Pero está el otro camino, digamos. Entonces, esa manera de pensar progresista que se expresó electoralmente, que no es propiamente un partido, un color, sino que se expresó electoralmente por la paz, no se vende por mermelada. No. Eso no es, digamos, el que está pensando que personas como nosotros hicimos algún tipo de expresión en favor de la paz para que nos dieran un ministerio o un puesto, pues está orinando fuera del tiesto. Eso no es ese principio no es la mermelada. Ahora, si estudiásemos seriamente, incluso con las experiencias que hemos vivido en Bogotá, que son importantes, lamentablemente nuestra prensa tradicional no es capaz todavía de afrontar qué es lo que hemos hecho en Bogotá en materia social, porque se asusta, porque cree que al darnos lo que ellos llaman buena prensa, o al comunicar los hechos exitosos de esta sociedad bogotana, entonces Petro se va a empoderar y entonces va a ganar la presidencia, y qué susto para los dueños de esos medios de comunicación. O sea, todavía son miedosos de la democracia. Claro. Y un poco lo que estamos viviendo es eso, el miedo a la democracia, decía Eric Fromm, a propósito de la ensoñación. El miedo a la libertad y Freud, y el miedo a la democracia. Es gravísimo el miedo a la libertad, pero creo que lo pasaremos. Alcalde, hay quienes afirman un poco que aceptar algún tipo de cargo en el gobierno Santos, más allá de mermelada, sería un poco doblegarse ante un proyecto político que es eminentemente neoliberal. Y sin embargo hay otros que dicen, eso es gobernar, hacer parte de titular un ministerio, titular la Defensoría del Pueblo, ahí le estoy echando vainas, titular un departamento administrativo, es precisamente ejercer un proceso político acorde a los principios rectores del partido que uno representa. No necesariamente doblegarse ante un proyecto de presidencia. Con respeto, me parece que sería una ingenuidad. Porque en un contexto de un gobierno neoliberal,
no se puede hacer un ministerio progresista. No. El neoliberalismo no permite hacer la paz, así en Colombia. Además porque el neoliberalismo en Colombia queda articulado es a una manera de ser feudal, que se expresa en la política, que se expresa en la sociedad, que se expresa al interior del Estado. Que no es lo mismo que el neoliberalismo en Estados Unidos o en Inglaterra. No, aquí el neoliberalismo colombiano se articuló al paramilitarismo. Y por eso el libre mercado, por el cual me sindican, entre otros, porque yo afecto el libre mercado, pues el libre mercado no es más sino una cofradía de mafias disputándose muchos mercados en Colombia o pactando la toma de mercados en Colombia. Agua potable, aseo, solo para poner algunos famosos Minería. que nosotros ayudamos a... Entonces, digamos, en un gobierno que se plantea a sí mismo dentro de corrientes neoliberales, no es posible reformas democráticas y no es posible la construcción de la paz. Alcalde Gustavo Petro, no me voy a impedir de tratar de pulsar su opinión, así sea un poco como también muy político, pero es que cómo no. Sobre el siguiente tema, alcalde. Hablemos de metro. Bueno, ya vamos para allá. No, ya vamos para allá. Sí. Pero terminemos esta ronda, digamos, Aquí de me están macropolítica. preguntando por el metro, me están preguntando Pero por... espérese, ya vamos para allá. Espérese y verá. Ahorita nos metemos. Vamos de lo general a lo particular. Así era la jugada, no, de lo particular a lo general. Bueno, yo no me acuerdo. Iván Cepeda de saber, como dijo que él era marxista, pues. Eso lo decía Hegel, Sí, la dialéctica hegeliana. pero de lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto, de lo simple a lo complejo. Y etcétera. Bueno, doctor Petro, mire, es esto. Evidentemente está el neoliberalismo, ¿cierto? Y vino la gran cacareada en estos días, cacareada con fondo y seguramente con ideas y planteamientos serios y disciplinados por parte del gobierno nacional, y lo hizo así ver mediáticamente y se tomó fotos con Tony Blair y etcétera, etcétera, sobre esa especie de no diría yo engendro, pero de enigma de alguna manera, que es la llamada tercera vía, que uno no logra entender muy bien si eso es neoliberalismo con algunas ramificaciones de equidad y de socialismo. Y la cosa es facilita, alcalde Gustavo Petro, para usted, ¿qué es la tercera vía y qué piensa de eso? Porque es en eso donde vamos a estar en el posconflicto y en el segundo gobierno de Santos, ¿no? Por lo menos eso han vendido. Mire, yo pienso que Santos está en búsqueda. Sí. Y obviamente desde su posición. No es lo mismo la búsqueda que podría hacer Petro a la búsqueda que le toca hacer a Santos. Santos viene del gobierno de Uribe. Santos viene de una educación inglesa que lo emparenta mucho a lo que pasa en la vida política de Inglaterra. Sí. Lo lleva al contexto de Margaret Thatcher, que no es más sino el neoliberalismo, y lo lleva a unas amistades con una socialdemocracia inglesa que no supo defenderse del neoliberalismo de la Thatcher y deriva hacia el neoliberalismo. Participa en la guerra al lado de Estados Unidos contra el pueblo de Irak. Sí. Que es lo que hace, bueno, digamos, no. Pero Santos está en una búsqueda. Yo creo que Santos, que es pragmático, sabe que bajo los dogmas del gobierno de Uribe, que era neoliberal, por eso yo digo que el neoliberalismo se articula perfectamente en Colombia con el paramilitarismo, sabe que ahí en esos dogmas no puede construir la paz, es decir, que hay que crear un escenario incluso ideológico en el cual las posibilidades de un encuentro con gente muy diversa, que ha estado en guerra, sea posible para una convivencia. Y él lo ve pues desde su óptica en lo que llamaban la tercera vía, que en mi opinión personal pues es un fracaso, ¿cierto? Pero Cardoso. es un fracaso porque no marca linderos y diferencias con el capitalismo salvaje y el neoliberalismo thatcheriano, o porque por sí mismo no tiene... Un intento muy rosado de los socialdemócratas de convivir con el neoliberalismo en unas sociedades avanzadas, como Inglaterra, como justificando moralmente... que fracasa en esta crisis económica europea. Entonces, Además, digamos, eso es un fracaso. Demuestra el fracaso, porque es una Nosotros política... tenemos que buscar una vía propia. Bien. Digo, porque uno tampoco podría decir desde el marxismo entonces vamos a encontrar el camino correcto para la sociedad colombiana. No, si vamos a hacer un proceso de paz, si lo que se nos demanda en este momento
es un sistema político y social y un Estado que sea capaz de garantizar la convivencia entre una diversidad inmensa de colombianos, pues eso se hace con una vía propia. Yo no encontraría otro camino que una vía propia colombiana para la salida de nuestro propio conflicto. Ya. Manolito. Alcalde, hablemos de un poco, ya le queda año y Es medio a un usted. poco el intento que hemos hecho en Bogotá, digamos. Bogotá es un aporte, Sí. con sus más y sus menos, porque aquí no vamos a Llegará hacer... a ser inclusive un aporte teórico también. Es Sí, decir, y yo he pedido a muchos de nuestros miembros de gabinete, intelectuales, etcétera, que sistematicen la experiencia, que no vaya a perderse en medio de las afugias de la prensa tradicional por destruir la Bogotá humana, que sistematicen la experiencia en varias políticas Interesante, públicas que sirvan de aporte. el método Petro. Habría que teorizarlo, es decir, que escribirlo en un documento que pueda ser replicable, estoy Además, pensando en el país. Inclusive sirve como todo, la memoria sirve para pensar. ¿No es Claro, cierto? Hacer pero- una memoria es para pensar en el futuro de la ciudad. Pero más allá de la memoria de lo que se hizo, la memoria del por qué se hizo. Porque ese por qué es en últimas la ideología que marcaría la diferencia entre lo que usted está planteando con la tercera vía, con el neoliberalismo Me tradicional. parece muy bien, Ana María, que le dé línea al alcalde. Descarada, ¿no? Pero desde chiquita, Por ejemplo, alcalde. en términos de paz en concreto, estamos viviendo en la región más violenta del mundo. América, incluida varias que ciudades de Estados Unidos, ¿cierto? No es solo América Latina. Es el mapa de la cocaína, Sí. la geografía de la cocaína. Por la política de los Estados Unidos, el mapa geográfico de la cocaína es extremadamente violento, con diferencias, por ejemplo, con el hachís europeo. Sí. Pero aquí hay una política de guerra contra las drogas impuesta desde hace varias décadas y eso llevó a un mapa de violencia. Entonces, ¿por qué la ciudad más violenta del mundo no es Trípoli, Libia, o Bagdad, Irak, o Kiev, Ucrania? No, la ciudad más violenta del mundo está en Honduras, San Pedro de Sula, y después es Caracas, Las maras. Y Caracas, que se volvió... la segunda, Delincuencia y como etcétera. un Entonces, y muchas ciudades colombianas, muchas regiones colombianas que llegaron a ser incluso las más violentas del mundo. ¿Por qué Bogotá tiene un índice promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes menor que el promedio latinoamericano? En medio, como una isla en medio de ese mar de violencia. Y no era así en 1993 Bogotá era una de las ciudades más violentas del mundo. Creo que era 89 por cada 100.000 habitantes, creo que la Llegamos a cifra por ahí. tener 83 homicidios 83 por por cada ahí. 100.000 habitantes. Hoy son 15. ¿Qué pasó? Eso no es el gobierno solo de Petro, pero es una década, más de una década, 2 décadas. ¿Pero qué pasó? Eso hay que sistematizarlo, explicarlo. en ese ¿Qué sentido- sucede para que Bogotá, a diferencia Sí. del resto, logre un éxito reduciendo la ¿Usted cree- violencia? en Alcalde, nuestras ¿usted cree ciudades? que en ese sentido ese fenómeno natural, pero que al mismo tiempo es natural porque el destino de la humanidad es el progreso, no el retroceso? Bueno, por lo menos los que creemos en eso. En ese sentido casi que natural ha habido una movilidad social, es decir, evolución de las capas medias y bajas hacia arriba. No hablemos de estratos porque nos vamos a atravesar el debate de estratos. Que hay que quitarlos. Ya hemos hecho un debate largo aquí en el canal y ha sido muy chévere las opiniones. ¿Usted cree que esa movilidad social casi que connatural a la sociedad? Porque evidentemente las clases poderosas poco hacen por la movilidad social, se hace desde abajo. También ha coadyuvado en el sentido de que se generen condiciones sociales que atemperen más la paz y menos la confrontación pues delincuencial. Yo creo que Bogotá es un ejemplo a estudiar y sirve para la paz de Colombia. Y no es de este gobierno, no quiero ser, incluso aquí tiene cartas que jugar Peñalosa, Mocus. Sin duda. Pero en el conjunto ese es el resultado de Bogotá. Y si usted lo pone con otras estadísticas, ¿cómo es que Bogotá solo tiene el 1% de su pobreza de su población en la extrema pobreza? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que si usted coge América Latina y todo ese brillo de que dice que la izquierda, las izquierdas, ¿cierto? Sí. Llegaron pacíficamente y han hecho transformaciones y entonces usted mira los coeficientes
de reducción de la pobreza y descubre que efectivamente América Latina está bajando la pobreza de manera importante, pero cuando usted mira las mismas estadísticas para Bogotá, encuentra que Bogotá es de las que más ha bajado la pobreza en forma más acelerada, comparado con regiones como Brasil, comparado con Chile, comparado con países que han hecho un gran esfuerzo en este terreno, como lo hizo Bogotá. O sea, alcalde, de alguna manera uno pensaría que la suma de alcaldías independientes, modernas, reflexivas, con otras de izquierda, no hablemos de la anterior a la suya, pues porque eso no es un epítome de nada, fueron las que dieron esa posibilidad de poner a Bogotá con una distancia positiva con respecto inclusive a América Latina y al resto del país. Es decir, que es una mezcla democrática de tendencias políticas ideológicas unidas de alguna manera, diría yo. Bogotá es una isla democrática. Oh, qué chévere. Y si usted mira el panorama electoral, pinta el mapa ese que hacen, la cartografía que encuentra, es una isla, es la isla que determina que la extrema derecha no gana en Colombia. Pues así siempre cuando decíamos no pasarán, por ahí hay gente que se equivoca, entonces dicen, cuando usted decía no pasarán era que no pasaba Santos. No pasarán es una consigna que levantan incluso los liberales españoles, republicanos, contra el fascismo, que allá desgraciadamente en 1939 se volvió, que sí pasaron. Pasaron, fue que arrasaron con Europa y mataron 50 millones de personas, entre esos 6 millones de judíos. El no pasarán es contra el fascismo. Claro. ¿Cierto? Contra esa mentalidad del exterminio y de la eliminación de la diferencia. Pues Bogotá lo logró. Alcalde, le quiero contar, mire, de todas las localidades de la ciudad, muy fuertemente de Bosa, Mártires, entre otras, y de Ciudad Bolívar, reportan muchísima sintonía. A nivel nacional nos están reportando sintonía de Sincelejo, muy fuerte en Cali, en Barranquilla, en Magangué. Ojo, escucha y decir Lanchero de me hace otro... El del tiempo, bueno, pues sí. Otra investigación. En Magangué, ahorita más tarde viene Marcelo Torres, alcalde de Magangué, con esa dinámica, problemática, complicadísima de lo que está pasando allá. Marcelo Torres allá no pasarán. No pasarán en la desembocadura del brazo de Loba y el brazo de Mompox, allá en el río Magdalena. La despensa Bosa, muy fuerte el Twitter, los Mártires también, desde Popayán. Muchísima gente nos ve en Popayán y en un barrio que es un ícono de la localidad de Kennedy, en el barrio Carvajal. Manolito, yo sé, y aquí los televidentes lo están reclamando, que usted está que se habla de Bogotá, que salgamos de este rollo macropolítico y entremos a lo puntual, hermano. Entremos Manolito está de verde y yo de amarillo. Exactamente, Alianza Verde. Oiga, alcalde, entremos al tema del metro. Sí. En el caso del metro, usted ayer ha anunciado que tendrá 4 kilómetros más. Nosotros siempre hemos conocido que los estudios hablan de un sitio hasta otro, hasta la 127. Digamos, ese anuncio, ¿por qué se hace? ¿Ustedes vieron la necesidad? ¿Se hicieron estudios? ¿Se comprobó que se necesitaban esos 4 kilómetros más? Sí, en esto hay que empezar porque la opinión pública bogotana tiene una desinformación respecto al metro. Ajá. La opinión pública bogotana cree que llevamos décadas haciendo estudios de metro. Se ha hablado mucho del metro desde principios del siglo, pero jamás en la historia de Bogotá se habían hecho estudios de metro. Los ingenieros llaman estudio no la carreta. Los ingenieros llaman estudio la ingeniería, el detalle, básica, el diseño. Básica, claro. ¿Cuánto es la resistencia, las fórmulas? ¿Cuánto debe ser entonces? ¿Qué tipo de tierra es la que hay allá donde se van a hacer los túneles? Y ya terminó lo de suelos, ya no se puede construir un metro sin ese tipo de estudios de diseño de los ingenieros. Pues lo que estamos haciendo es ese estudio, ¿cierto? Por primera vez en la historia de Bogotá. Es cierto. Y eso es lo primero que tiene que saber. No le cuentan, ¿no? Porque, claro, un ciudadano dice, no, pero que llegamos desde el... décadas. Desde el 42, hablando de metro, pero estudios básicos como el que se está haciendo ahora, nunca. Es la primera vez que se está haciendo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno pasado? El gobierno pasado, que planteó hacer el metro, trazó una línea en un mapa, que es lo que se llama la primera línea del metro. Después de un estudio muy grande
con CENER, el Banco Mundial, etcétera, hicieron unas líneas en los mapas diciendo por dónde debería ir el metro, sin más. Son un papel, un plan. O sea, uno puede decir ya está la primera línea del metro. Entonces allí apareció, muy influidos por el gobierno nacional de Uribe, que el metro salía de El Tintal, Kennedy, llegaba al centro, hacía una vuelta que llaman la vuelta del secretario, que siempre fue chistosa. ¿La vuelta del qué? El secretario ahí para la una por la 3. vuelta así ¿Pero que por era qué el para... secretario? Porque algún secretario la inventó. así. Así. ¿Era mamando gallo? ¿Qué? Es muy... porque es que por donde pase el metro se valoriza la Claro. tierra. Que vale la tierra ahí, claro. Hizo la vuelta del secretario y el gobierno nacional de Uribe extendió la línea por todo ya el oriente Hasta el ubérrimo. hasta la 170 iba hacia más allá. Yo cuando llegué al gobierno discutí eso, yo dije hay que doblarla hacia donde la población que utiliza los sistemas masivos de transporte demanda el metro, y entonces hay que doblarlo hacia Suba. Y por el lado sur, entonces ha aparecido lo siguiente, que es hacia dónde vamos. Empezaron los estudios, ahora sí, de diseño, que ya van a acabar. ¿Los suelos ya terminaron? En Ya eso eso están. está 100%. No, ya suelos está 100%. Yo no volví a ver las torres, los Diseños de pozos. estaciones está 100%, tipo de vehículos, de tren, etcétera, está 100%. Pero, alcalde, ¿por qué no lo sabemos públicamente? Es decir, Se ha hecho ruedas de prensa, el IDU ha mostrado los informes de técnicos Sería bueno conocerlo de la más. empresa, que es una empresa seleccionada bajo metodología del Banco Mundial, que lo hicimos nosotros. Y ahora, ¿qué pasa? Eso, que nos falta. Entonces, el taller, hay una área muy grande que hay que utilizar, donde se guardan los trenes, donde se arreglan los trenes, el punto de partida del metro. Entonces, se había ubicado que era el antiguo relleno Gibraltar, más allá del Portal de las Américas, más al occidente del Portal de las Américas en Kennedy. Fíjese usted cómo, que es lo que vengo diciendo sobre el Doña Juana. Resulta que cuando empiezan a hacer el estudio del relleno, encuentran que hay bolsas de metano, Claro. que es obvio. Eso es al lado de Patio Bonito, ¿no? Sí, y esas bolsas de metano pues son explosivas. Va a hacer ahí el metro, con instalaciones eléctricas, etcétera. El consultor dice, no, ahí no podemos. ¿Qué vamos a hacer? Y empezó la pensadera. Los ingenieros hicieron una propuesta que es coger, en vez de quedar en Gibraltar, es coger la vieja Sí. los lotes, La longitudinal. irse hacia Suacha por el occidente. Bien. Llegamos a Maryland, ahí hacemos, Maryland Bosa, ahí hacemos los patios y entonces el metro se expande 4 kilómetros más hacia el suroccidente, llegando casi al límite con Suacha. Eso es maravilloso para toda la gente Para que vive en Bosa, Soacha obviamente, y y trabaja para en Soacha. Bogotá, además. Para Soacha también porque conecta rapidísimo. Por eso digo que, y ayer lo dije en el Cabildo Ciudadano de Bosa, más la universidad, porque es que nunca hay que olvidar que lo que posibilita superar la segregación social y la desigualdad social, y Bogotá es ejemplo de eso, parte de la sistematización de la que hablamos es la educación. La educación generalizada en la sociedad, no la educación per se. No es que tengamos una universidad entre las 100 mejores del mundo, que no la tenemos. La primera llega al 800º puesto. Hágame el favor. Pero, y es pública. La nacional, ¿no? Pero, si la educación se generaliza en la sociedad, ahí es donde se supera la desigualdad social. Ese es el principio. Por eso en Bosa, cuando decimos llevamos el metro, pero además llevamos la universidad distrital, que ya está construyéndose en el lote del Porvenir, si logramos que la juventud de Bosa estudie en esa universidad, para eso tenemos que mejorar los colegios, que lo estamos haciendo porque ya la mitad de los colegios de Bosa, los muchachos estudian 8 horas diarias y no 5 como antes de mi gobierno. Entonces, si logramos esas dos cosas, Bosa va a tener una oportunidad
como decía Gabriel García Márquez. Después sobre- no de 100 años de soledad, sino ya hay como 500 años de soledad. Alcalde, mencionaba usted perdóneme la ignorancia, no lo he visto, no he entendido bien, la ramificación o la prolongación hacia otro área importantísimo del noroccidente de la ciudad, que es Suba, en el caso del metro. ¿Cómo es eso? Es decir, uno entendería que la primera línea va hasta la 127, ¿no, Manolito? 127. Pero ¿cómo se conecta a Suba? ¿Habría que construir una línea que desemboque en la grande? No, ahí mismo. O que voltee. Ya la 120, sí, claro. Ojalá sea mejor que el de Arroyave, pero bueno. El Arroyave, sí. El tinto. Ya en la 127, la estación que queda ahí, al final, se hizo antes de cruzar la 127 con la intención de doblar hacia abajo. Hacia el occidente, ya Hacia entiendo. el occidente. Yo quiero que el estudio de diseño se extienda hasta Suba. Lo solicitamos al Banco Mundial. Pero eso no demoraría de pronto la iniciación de la licitación. No, son fases. Son fases, como Transmilenio. Fases, o sea, Teniendo el patio no hay ningún problema, porque a donde llegue la primera línea, hasta donde lleguen los recursos, se devuelve. Claro. Entonces no hay problemas técnicos en eso. La idea es que forme la herradura y vaya hasta abajo de Suba, pero hay que hacer el estudio de diseño de ese tramo que no fue licitado con el Banco Mundial en el gobierno pasado, porque la intención de ellos era extender por la vía férrea hasta la 170. Entonces, la intención que nosotros tenemos es que el año entrante se entregue a la ciudad también el estudio de diseño de ese tramo. El gobierno nacional, ahí el COMPE le iba a preguntar sobre eso. Que el eso gobierno que cofinancia y mayoritariamente el valor del metro, Ajá. y ahora vamos a ver la posición del presidente Santos, que ahora está reelegido. Antes todo esto era puntos suspensivos, porque ahora que está reelegido, que ya había prometido que iba a meterse en el tema del metro, que es lo que llaman ellos el Pacto por Bogotá. Entonces, ahora sí, llegó el momento de la verdad. Venga para acá. Yo hablé con él el viernes, no de mermeladas, sino del Pacto por Bogotá. Entonces, en el Pacto por Bogotá tenemos varios proyectos fundamentales que ya están. Cuando hablo ya están, son estudios. Acuérdense que cuando yo llegué al gobierno, todo el mundo se ponía, todo el mundo no, los medios de comunicación y el Consejo. Petro improvisador, peatonalización de la séptima, improvisador. Ciclorruta, improvisador. Tranvía, improvisador. Todavía me duele lo del tranvía. ¿Que se frustró? Sí, bueno, ahora comento un poco de eso, pero el tranvía, el mismísimo que hoy que empieza en Medellín, ese mismo, Sí. con la misma tecnología, lo mismo, que ahora ayer el espectador titulaba Los tranvías del siglo XXI, Medellín. No tituló igual cuando lo propuse en la séptima. Entonces, cuando fuimos al Consejo de la Ciudad, que esto tiene que ver con otro tema que voy a hacer aquí un paréntesis, que fue en los primeros meses del 2012, dije, queda un remanente de cupo de endeudamiento que no se va a usar, porque termina en el 2012, permítanme, y yo lo utilizo para los estudios y construcción del tranvía. ¿Cuál fue la primera reacción? Improvisador, gritó el actual presidente del Consejo. La prensa, ¿cómo se le ocurre los tranvías? Casi que le llevaron a la gente a pensar que era el tranvía de 1948. Va a devolver la ciudad al siglo XIX. La palabra improvisación que siempre usaban. El ministro de Transporte del gobierno de ese entonces, que hoy es embajador en el Vaticano, fue al Consejo a pedir que no votaran. Y perdimos por un voto. El voto del actual presidente del Consejo, el señor Turbay. Alcalde, había el interés de Perdimos sabotear, por ese voto. de sabotear a Petro, pero ¿cuál era el interés económico detrás de eso? No, había una presión muy derivada de la idea de Peñalosa de que los buses son lo mejor de todo, ¿cierto? con Que eso Antomo, ha sido como claro. un dogma de él, es un error de él. Sí. Que eso es Porque lo que nosotros contaminación, tenemos que pasar, el bus se necesita, ¿quién va a decir? Pero
hay que pasar a modelos multimodales de Chévere, transporte, los es híbridos que están yendo hasta el metro, Dorado. tranvías, cables, ojalá hubiera navegabilidad. La combinación de todas las formas. Sí. De transporte. De movilidad. De transporte. Eso es Europa, eso es Estados Unidos. Ahora, bueno, perdimos por un voto. Ajá. Y fíjense ustedes cómo una ciudad que no logra unificar sus objetivos, unos sectores que empoderados en una especie de privilegios sabotean la innovación. Porque lo que vemos en Medellín es que allá nadie, ni la prensa de Medellín, Nadie ni sabotea. el Consejo de Medellín, ni por muchas diferencias que ellos tengan, se opusieron a hacerle el tranvía. Ellos ya lo van a terminar, nosotros apenas íbamos a empezar. Y solo porque a nosotros se nos ocurrió, incluso pasándonos por la faja, ciertos principios marxistas, dijimos, si no nos dejan hacer con dinero público, una obra pública, el tranvía, porque si Petro hace una obra, entonces se monta de presidente, será lo que pensaron algunos, y otros porque entonces le quita el mercado a los buses, pensarían otros. Entonces, ¿qué APP? Sí, entonces incentivamos la presentación de APPs y logramos ya que se entregaran, ya no es que se va a terminar los estudios, no, ya se terminaron los estudios de factibilidad de 2 grandes troncales, que sumadas son 80 kilómetros, es muchísimo más que lo que hoy tiene Medellín, que para la ciudad son 2 troncales de Transmilenio al mismo tiempo, pero ya no en forma bus, sino en forma eléctrica, férrea, pero que además se traslada hacia afuera de la ciudad hasta llegar a Faca y hasta llegar a Soacha. Ahí viene la ciudad-región. Le pedí al presidente, eso ya está, ya digamos, solo falta verificar los estudios y iniciar el proceso de concurso de construcción. En ese sentido, el pacto por Bogotá, Eso. que usted habló con el ¿Cuál presidente es la noticia de el ayer? viernes ahí, ¿qué dijo el presidente? Vamos, porque es que yo he oído lo del COMPES, llevamos un rato oyendo lo del COMPES y el presidente hasta ahora no ha aprobado el COMPES. En ese sentido, para la plata, para movilidad, para digamos. Los tranvías no es necesario. Ajá. Los corredores férreos son de la nación. Sí. Pues Cundinamarca obviamente y los municipios que tienen que ver con este proyecto, Funza, Madrid, Mosquera, Faca, Soacha y el gobernador de Cundinamarca están. Nosotros ya habíamos invertido 4.000 millones en la empresa férrea de Cundinamarca, somos propietarios de la mitad, que viene a ser el gestor de este proyecto. Y del gobierno nacional, desde el punto de vista técnico, nos ha ayudado mucho la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la única institución que tiene alguna experiencia en lo férreo. Las empresas proponentes, originadoras, se llaman de acuerdo a la ley, son españolas. Y está en manos del presidente. Yo le dije al presidente, lidere el proceso. Porque si lo lidero yo, entonces atraigo todos los enemigos y otra vez los obstáculos. Lidere el proceso. Porque es un proceso regional, además, son varias regiones. Aquí es donde comienzan de verdad los ferrocarriles en Colombia, de nuevo, después de que los acabaron. Alcalde, sí. Entonces ya mira lo que tenemos. Sí. Lo que tenemos es estudios terminados del cable, se están comprando ya los predios para comenzar a construir ¿ya terminaron los del cable? de Alparaíso, de Pero, Ciudad o Bolívar. sea, ya, El que va en el sur. El Sí. que va hacia Ciudad Bolívar, o sea, predio significa Tonal, torres. El Paraíso. Torres de una vez. Sí, esos son unas torres inmensas que es las que ese es el corazón del proyecto. Entonces, eso Estamos ya se comprando terminó y predios. están comprando predios para comenzar construcción, licitar la construcción. ¿Cuándo podríamos prever que se arranque esa licitación? Ese Este año. es el objetivo. Que empieza Esto la lo tiene construcción. la La Secretaría de licitación. Movilidad. La licitación. Eso ya, digamos, desde el punto de vista de estudios se acabó. Ya lo que viene es la definición para construir. Los 2 tranvías de los que hemos hablado, 2, que son para Bogotá, 2 grandes troncales de Transmilenio, pero en vez de buses y por los corredores férreos, Póngala clara. trenes. Séptima y no, este es Estación de la Sabana, 13. baja, 13. baja por ahí por donde es Corferias, más o menos, Sí, sí. baja
y llega hasta Fontibón. Fontibón. Ahí estaciones. Venía La Esperanza aquí, pegado. Va por el corredor férreo. Eso Por se le Fontibón, llamaba, por el centro le de llamaba Fontibón. Peñalosa la avenida del ferrocarril, porque él quería ir a trabajar. Esta que está ahí. Sí está ahí. Esa es la prolongación, pero por el centro de Fontibón, sí. Y llega hasta la estación del tren de Fontibón Antigua La y de vieja. ahí pasa hacia Cundinamarca Mosquera. y llega hasta Faca. Y la otra es Estación de la Sabana, que se va a volver un sitio muy importante que era antes. Claro. Estación de la Sabana. Se va por el corredor férreo del sur que atraviesa Puente Aranda, llega por allá a la estación de la Sevillana, por allá. Y lamentablemente ese corredor lo destruyeron ahí. Hay que reconstruirlo para llegar hasta la estación de Bosa. Hasta De Bosa y de ahí Bosa, Soacha. hasta la estación vieja de Soacha. ¿Qué pasa con la línea del ferrocarril? ¿Qué pasaría? Obvio, hay una troncal de Transmilenio importantísima de la 30, de la carrera 30, que deriva hacia el ferrocarril del Nordeste. Esa es la diagonal. La diagonal, sí. No lo contó Jessy Lancheros. Eso no lo cuenta porque ellos quieren dejar una impresión, ¿cierto? Una sensación. Ese es el eje séptima, que es el que se nos trancó. Y te voy a explicar por qué. Pues primero por lo que pasó en el Consejo. Pero en segundo lugar nosotros dijimos una APP para la séptima, que coge la carrera novena y llega hasta Zipaquirá. Y por la séptima llegaría también bajando a la estación de la Sabana ya en el centro. Esa era la tercera troncal. El originador fue Alstom, Lavalin, que ya son firmas francesas canadienses. Pero hoy el segundo es una firma, no me acuerdo el nombre, donde está el antiguo gerente de Transmilenio de gerente, que además comete una inhabilidad, Fernando Rey. y el señor Carlos Gutiérrez y otros. Yo frené. Como Alstom tuvo problemas, ustedes saben que cambió de dueño y bueno, eso ha sido público. Y el Estado francés perdió participaciones, se no es reprivatizó. francesa, ahora es, creo que General Electric, etcétera. Entonces vendieron. empezó a correr la tesis de que entonces ellos no podían seguir el proyecto y sigue, según la ley, el segundo. ¿El segundo quién es? Pues Rey Gutiérrez. Este alcalde dijo, ni por el chiras. Me dejan a Alstom ahí, si no fueron capaces, pues No se puede. no se puede, pero yo no voy a tomar una decisión que termine favoreciendo, no un familiar, Sino directamente. pero sí una persona que, digamos, la sociedad bogotana va a decir eso es, es un tráfico de influencia. Eso es espurio, sí. ¿Y entonces ahí hay una tercera? Eso no lo contó Jessy, porque No yo se sí puede. se lo conté a Jessy, pero él no lo puso en el... Pero entonces, ¿aquí habría una APP tercera, una tercera APP o qué? Lamentablemente, la séptima tiene hoy un mecanismo que es el que estamos ensayando, Ajá. buses, y buses no contaminantes, aunque el tranvía sería mucho menos contaminante que los híbridos, más delgado, luego mucho más adaptado a la configuración de la séptima, que es estrecha. Sí, Podría semáforos. entrar al centro histórico, cosa que un bus no puede hacerlo, Tal cual. como era antes. Y le daría otra configuración a esa zona, que de todas maneras es la zona más rica de la ciudad. Sin embargo, el mecanismo alternativo es los buses duales que llamamos híbridos, que van a tener carril exclusivo, y en eso ya se terminó el diseño. El carril exclusivo es muy fácil de hacer, porque finalmente es un Ponen unos separador. taquitos y listo. Sí. Las estaciones ya están, la infraestructura ya está, digamos, eso empieza ya. Está funcionando muy bien hasta El Dorado. Cuando empiecen los 200 buses, ya quitamos los demás y entonces queda un corredor relativamente dotado de un buen transporte y no contaminante. Y la idea trole y alcalde, Tan bonito. Esa es la fase 1, también en cuestión hoy. sí. Pero la fase 1, que es la parte más pulpa del negocio del transporte en Bogotá, la Caracas, la Autonorte, la primera línea O sea, convertir el Transmilenio en buses Parcialmente, ¿no? Con energía eléctrica. Sí, troles. parcialmente. Son una parte de la flota iría eléctrica completamente, lo cual disminuye
la contaminación, otra parte sería con las tecnologías más avanzadas en otros modos tecnológicos para que si se va la luz, No nos quedemos sin no podernos nos quedemos mover. sin la troncal. Sería Es el Claro, yo no había camello. Por pensado eso en ese tiene que detalle. combinarse formas diferentes para asegurar contingencias. Ahí hay una APP y un proceso de construcción de términos de licitación paralelos. Vamos a esperar un rato. Este año tiene que definirse. Lamentablemente no hay recursos para la Caracas. La Caracas se ha vuelto famosa. El señor Andrés Camargo acaba de ser condenado por las famosas losas. Sí. Yo no voy a, desde mi experiencia como alcalde, en este tipo de procesos, digamos, de decisiones, Técnicas. ¿cierto? Y del afán que a veces, porque obviamente hay una presión ciudadana, muéstreme la obra, y entonces, rápido, en ese rápido se cometen errores. Claro. Y yo creo que este señor, digamos, hay otros interesados, pero yo creo que esta persona se equivocó, No fue dolo. Bueno, yo no puedo entrar a calificar, pero en mi opinión, en mi experiencia personal, pues, por apresurarse, se equivocó. Claro. Ahora, la equivocación obviamente produce que las losas son como el maíz pira. ¿Cómo es que Las crispetas. Y con el tiempo. Entonces, no es que el primer año explotaron algunas, ¿cierto? Y se arreglaron. Segundo año más, tercer año más. Y explotó la Caracas. Y los de Cemex felices. Hoy estamos ¿cómo es que como cuando mi mamá hacía, empieza a explotar todo? Las crispetas, claro. Eso va rompiendo. rompiendo. Claro, uno podría arreglar todo eso con plata. Alcalde, Fui 2 veces al consejo, que es algo que me parece todavía. ¿A dónde, Manolito? Si lo del tranvía aún me da Piedra. pesar, me da. Sí, piedra, porque digamos, un concejal no debe hacerle eso a la ciudad. Bueno, pero usted sabe cómo es eso. Pero digamos, la Caracas todavía es peor. Porque en la Caracas ni siquiera fuimos a decir, no es que vamos a cambiar los modos y a innovar. Fuimos a decir, oiga, una plata para mejorarla, para... Arreglarla. 2 veces fui, dije, la Caracas, y otra vez, y 2 veces la hundieron. ¿Con qué argumento? Y entonces, ¿ahora qué se va a hacer con la Caracas? Ya la verdad, digamos, depende más del gobierno nacional. Yo le he pedido al presidente Santos, él lo prometió, póngale una plata a la Caracas, porque el Consejo no fue capaz, no es que no tuviéramos capacidad en Bogotá de hacerlo. Alcalde Petro, con el Pacto por Bogotá, me da la impresión de que de alguna manera sus tranquilidades y sus opciones derivan de algún modo hacia lo nacional, hacia el gobierno nacional, y mucho menos en la relación que debería ser la natural, por ejemplo, con el Consejo. Es decir, usted está buscando plata, el que la necesita la ciudad, que la necesita usted para sus proyectos, más por ese lado, funciona más. ¿Ese es el destino de su año y medio que le queda por ahí de gobierno? Yo pienso que la ciudad debe reflexionar sobre su consejo. Ya. Eso obviamente se hace en épocas electorales y yo no puedo intervenir en decir tal o cual cosa. No, debe reflexionar como institución. El Consejo Bogotá fue muy importante antes. Tenía líderes galán, que yo recuerde. Qué En interesante. general, digamos, siempre tuvo personas muy Había un importantes. concejal, ¿sabe cómo se llamaba, alcalde? Perdóname que mame gallo en la mitad de esto tan serio. Se llamaba Fulgencio Bogotá Chía y era concejal de Bogotá. Por favor, Más bien, continúe. pues, Pero de alguna manera u otra, en los últimos años el Consejo ha venido bajando el nivel. El clientelismo tiene mucha fuerza. Entonces, mientras la gente escoge libremente alcalde, no escoge libremente concejales, sino que se guía voy a votar por el amigo del barrio, por no sé qué, por el que me ofreció tal cosa. Y eso ha degenerado un poco la política bogotana, pues nos llevó al cartel de la contratación. El cartel de la contratación nace por un grupo de empresarios amigos del alcalde y el consejo, pues no todos, obviamente, unos concejales, varios procesados en este momento. Pero sin eso no hubiera sido posible. Entonces, ¿cómo el consejo de la ciudad
Miren cómo la oposición al alcalde Petro, todos los días, a veces hasta con temas que son, pero todos los días. ¿Por qué no hubo eso mismo con el cartel de la contratación en el gobierno pasado? O sea, ¿qué llevó a los órganos de control, Contraloría, Personería y concejales en general, con excepciones, porque siempre las hay, a silenciarse ante el gobierno de Samuel Moreno, a no investigar, que era tan fácil, y a dejar que se robaran la ciudad? Y hoy, cuando hay un alcalde que lucha, yo no digo que tenga éxitos 100%, pero lucha por bloquear los intentos de corrupción. Sí. Entonces ahí sí, todo encima, el contralor, la prensa, la personería, embargan las cuentas, procesos, me destituyen el consejo a diario. ¿Qué es lo que pasa en ese sistema político? Es un sistema político afín a la corrupción, pero cuando algo trata de desmantelar la corrupción, entonces se devuelve con furia contra ese algo. Claro. Alcalde, para terminar, porque se le acaba usted el tiempo, ¿no? Tiene que irse por allá a sus cosas. Bueno, total es que tenemos estudios de ingeniería por primera vez en la historia. Sí. Terminados. A punto de terminar en septiembre. Por tanto, la decisión del presidente Santos de construimos el metro ya. Plata. Plata, listo. Tenemos 2 troncales, como serían de Transmilenio, pero férreas, tranvías. Tranvías eléctricos. Sí. Terminados los estudios, aquí ya no es que todavía nos falta un mes, no, ya se terminaron. También es una decisión, Gobierno Nacional, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía, hagámoslos. Tenemos terminado el cable. ¿Cuáles? Eran 2, ¿cuál está terminado ya? El de Tunal, Barrio El Paraíso, Ciudad Bolívar. Ajá. Es el de más al sur. Sí. Ya ese sí depende de nosotros, así que va a comenzar proceso de construcción. Las principales formas multimodales están listas para la ciudad, solo se necesita la decisión política. Alcalde, para terminar, le decía, en el tema de la corrupción hay una cosa que nos preocupa a todos, se está preocupando a nivel local, y es que se empieza a hablar de carruselitos, se empieza a hablar locales, de problemas en las alcaldías locales, menores, en las JAL. ¿Qué observación tiene usted sobre eso, alcalde? La alcaldía local no ha cambiado su configuración. Las alcaldías locales nacen de ternas de la JAL, y la JAL es un mundo político. Sin duda. No político con P mayúscula. O sea, aunque a usted le toca escoger un alcalde local también que la hay JAL le excepciones. Pero usted lo escoge de una terna que le propone la JAL. Que propone la JAL. Ajá. Incluso cuando yo me demoraba, porque tenía muchas. Entonces acuérdese de esos primeros 6 meses. ¿Y por qué no elige el alcalde? Pero es un mundo, Bogotá, esa es una de las grandes decisiones de la ciudad. Nosotros tenemos una descentralización de mentiras. Sobre un alcalde local gira, primero, que no es capaz de ejecutar los recursos. Como no es capaz, porque no tiene instrumentos, no por él mismo, sino no hay una verdadera autonomía local. Entonces todos sus funcionarios vienen de la Secretaría de Gobierno. Y entonces tiene que pedirle permiso. Y en la Secretaría de Gobierno entonces le pueden dar permiso o no, dependiendo de que un funcionario de mediano rango le ponga un chulo. Y encima tiene la presión de la JAL, política, ¿cierto? Y allá hay de la U, allá hay de Cambio Radical, allá hay progresistas. Allá. Entonces, entre esos 2 mundos, el alcalde local no tiene instrumentos de gobierno. A mí me parece que la ciudad debe pasar, para bien o para mal, a la elección popular de alcaldes. De una local. Y así es en muchas partes del mundo. La ciudadanía local, chévere. Kennedy, por ejemplo, claro, se puede equivocar, eligió a alguien que terminó mal, pero digamos aprende a cuidar de las cosas que son locales. Y me parece que eso sería clave. Pero digamos, las denuncias que se hicieron le preocupan, ¿usted va a hacer cambios? Hay 2 formas que siempre durante todos estos gobiernos, desde que existen la JAL, han venido ocurriendo. Cada vez hay problemas de corrupción y el alcalde mayor toma
dos decisiones. O deja, ¿cierto?, para que le digan que él no es enemigo de la descentralización, o toma los fondos de desarrollo local y deja a los alcaldes sin ningún control del presupuesto. Claro, se echa un problema encima. Un piano. Un piano, que tiene Un piano en la espalda. pero, digamos, no, institucionalmente no hay sino esas dos opciones. Y en este caso hay unos éxitos que no hay que dejar. Por ejemplo, nosotros concentramos, antes eran talleres y talleres y talleres de a 20 a 30 millones, se gastaban un poco de plata. Sí. En talleres y talleres y talleres que hacían los amigos del alcalde local. Nosotros centralizamos y dijimos 6 o 7 objetivos. 40% del recurso va hacia malla vía local. En Bosa, por poner un ejemplo, se han acabado 450 tramos viales y están en ejecución 550, es decir, 1000 tramos viales. Antes era 0. Ahora, cuando uno dice 1000 tramos viales, le parece a uno una cifra muy, muy grande de arreglo de vías, ya. 400 ya arregladas, 500 en ejecución. Pues es el 5% de la malla vial de Bosa. Es decir, en Bosa hay 20.000 tramos viales. Pero nosotros centralizamos, entonces dijimos malla vial local, casas de la justicia, compra de territorios para espacios del agua, etcétera. Ese es un éxito. Segundo éxito, bajó la contratación directa a la tercera parte de lo que estaba en el gobierno pasado. Ahora, ¿eso garantiza que no haya corrupción? No, pero al bajar a la tercera parte, contrario a lo que se dijo ayer, ¿cierto? Porque es que el Contralor hace un ejercicio contable muy de mala leche. Entonces él coge los contratos de las personas, que obviamente son directos, porque si yo lo contratara a usted, entonces ¿cómo es? Es un contrato directo, pues claro, de tipo laboral, claro, no es de tipo empresarial. Entonces coge todo ese poco de contratos y lo suma a la contratación directa. Y los convenios entre entidades públicas, que se llaman convenios interadministrativos, que también son directos, pero que no acarrean corrupción, porque son dos entidades públicas acordando un proyecto común, entonces los mete dentro de la contratación directa, todo lo suma y dice, mire, Petro hizo crecer la contratación directa. Eso se llama desinformar, es de mala leche. Porque lo que uno tiene que hacer es quitar los contratos con personas que son trabajadores y quitar los convenios interadministrativos, y entonces queda una contratación directa con formas jurídicas empresariales o sin ánimo de lucro, que es donde puede haber graves problemas. En las licitaciones también. Ese monto de contratación directa con personas sin ánimo de lucro y jurídicas ha disminuido a la tercera parte en las alcaldías locales si se compara con el gobierno de Samuel. ¿Eso es bueno? En mi opinión, sí. Pero, ¿eso quita la corrupción? No. Eso no lo garantiza. No necesariamente. O sea, la lucha contra la corrupción implica otros mecanismos, entre otros uno fundamental, la ciudadanía vigilante. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por haber regresado aquí al primer café. ¿Qué? Ya no tenemos partido. No, pero pues. No, ¿cómo no? Hoy empieza. Santa Fe Millonarios. Ay, otra vez esos chichis. ¿Cómo que chichis? ¿Qué tal? Aquí, Bueno, pensando. Que otra vez otros chichichis, no, es el fútbol nuestro. Hombre, mire, para volver a tener el nivel del mundial faltan 4 años, entonces mientras tanto 1423 días. Lo que da la tierrita, además como los buenos jugadores ninguno está acá, sino que todos se los llevan en el negocio del fútbol, pues aquí nos toca. El Turmeque, dediquémonos al Alcalde, Turmeque. mil gracias. A ustedes. Que tenga buen día, viernes, Manolito. que descanse un poco y que sueñe, como empezamos la entrevista, la terminamos. Soñamiento. En soñamiento. Gracias, Gustavo Petro. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en el primer café, luego viene el recargado.